Buenos días a todos. Hoy es 9 de septiembre de 2021. Soy el padre John de Arza del Monasterio del Verbo Encarnado en San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os hacen el mal. Qué difícil, queridos míos, es cumplir este mandato, este mandamiento del amor con mayúsculas, la exigencia del amor, la exigencia de la caridad, no según el mundo, sino según Dios. Tenemos que amar como Él nos amó, como Él nos amó en su Hijo. Amar a nuestros enemigos. Hacer el bien a los que nos hacen el mal. Para eso tenemos que cambiar la visión, tenemos que cambiar la óptica. Nuestra mirada tiene que ser diferente, tiene que ser una mirada contemplativa, es decir, tenemos que tratar de ver todo como lo ve Dios, desde arriba, desde lo alto, desde la cruz, podríamos decir, desde el crucificado, desde donde está la Santísima Virgen, al pie de la cruz. Es una mirada diferente, una mirada que tiene que olvidarse de sí mismo, una mirada que tiene que pensar en el bien, porque Dios es amor y Dios es el bien, y el bien se difunde. Y no podemos, sino en todas nuestras acciones, amar y difundir el bien. Esta mirada nueva, esta mirada cristiana, esta mirada de Cristo, tiene que ser, ante todo, una mirada que sepa actuar de manera diferente ante las ofensas, ante el odio. Si hay odio, no debemos poner más odio, sino lo que decía San Francisco de Asís: donde haya odio, ponga yo amor. No podemos devolver el mal al mal, ¿no? Haciendo el mal, porque finalmente vence el mal, es el mal el que aumenta, o mejor dicho, es el bien el que retrocede, sino que se nos pide devolver bien por mal. Si alguien rompiese un vidrio a otro de una ventana, y éste va y le rompe a su vez el vidrio al que se lo rompió, no se gana nada, tenemos dos ventanas rotas. Está bien, esto no quita que la justicia deba repararse, ¿no? Ciertamente la persona que rompe un vidrio tiene que reparar, ¿no? Tiene que tratar de volver las cosas a su orden anterior, ¿no? A su orden. Pero esto no significa que nosotros ejerzamos la violencia o que nos venguemos, utilicemos la venganza frente a un daño, frente a una injusticia, frente a una ofensa que nos hagan.
No, no tenemos que vengarnos, sino todo lo contrario. Amar a los que nos odian, hacer el bien a los que nos hacen el mal. Se nos pide más, no solo no vengarnos, sino hacer el bien. Se nos pide misericordia, hacer el bien, orar, bendecir, dar. Así como el fuego no se apaga con el fuego, así la ira no se apaga con la ira, sino con humildad y mansedumbre. En todo caso, al fuego del odio opongamos el fuego del amor, es decir, el fuego de la caridad, el Espíritu Santo. Ese fuego que dice nuestro Señor, he venido a traer, y que quiero sino que arda, ese fuego. Esto es lo primero. Entonces, ¿cuál es el modo de vencer el mal? Es la caridad, es la violencia de la caridad, como dirá San Agustín, el gran San Agustín. Es así como vencemos, es así como venció Cristo, es así como vencieron los santos, poniendo bien donde hay mal. Es la manera de deshacer al enemigo, entre comillas, de desarmar a aquel que nos hace el mal, aquel que nos odia. En segundo lugar, esa mirada nueva que tenemos que tener es una mirada nueva también respecto de la persona que nos ofende, de la persona que nos odia, de la persona que nos hace el mal. Si nos fijamos bien, esta persona es una persona desgraciada, es una pobre persona, espiritualmente hablando, incluso humanamente hablando, es una pobre persona. Esta persona está más necesitada que yo, más necesitada que nosotros, si es que nosotros caminamos por el amor de Dios, ¿no? Sino también nosotros estaríamos igualmente necesitados, pero el que hace el mal a otro, el que odia a un hermano, a un semejante, esa persona es digna de lástima y de compasión, es digna de ser llorada. Así tenemos que verla, tenemos que ver a esas personas como las ve Dios, como las ve Jesucristo que lloró por los pecadores. Por eso hay que mirar, decíamos, como mira Cristo desde la cruz, hay que mirar a Cristo crucificado. No te animas a perdonar así, no te animas a hacer el bien al que te hace el mal, a bendecir al que te maldice. Mira a Cristo crucificado. ¿Qué ves allí? ¿Qué ves? Sino el amor encarnado, el corazón lleno de amor, unos labios que dicen, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos que ver entonces todo desde Cristo. Una vez le sucedió a un sacerdote que estaba haciendo, como dicen, autostop, ¿no? Estaba tratando de que lo llevaran, iba caminando por una ruta y que lo llevaran hacia la ciudad donde se dirigía, y pasa un auto y pasa delante del sacerdote que venía con su hábito y se burla, le dice cuervo, le grita. Entonces y pasa, ¿no?, de largo, y el sacerdote le da una bendición que esta persona vio desde el espejo retrovisor y se asustó pensando que era una maldición. Se da vuelta, vuelve con el auto, llega hasta el lugar donde estaba el sacerdote y le dice, por favor, quíteme la bendición, padre, quíteme la maldición, padre. Y el padre le dice, no te maldije, te di una bendición. Y con eso, y ahora me llevas, le dice, y lo llevó. Y con eso lo desarmó, ¿no? Bendecir a los que nos maldicen. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, esta mirada nueva, de la mirada de la caridad, implica también ponerse del lado de Jesús. Es decir, Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a convertirnos, no vino a condenarnos. Y nosotros tenemos que ayudarlo a Jesús, tenemos que ponernos del lado de Él. No podemos exigir justicia, venganza, que le pase esto, que le pase aquello otro. Eso sería pedir contra los enemigos, dice San Juan Crisóstomo,
pedir en la oración contra los enemigos es hincarse a sí mismo el puñal. Es decir, seríamos igualmente desgraciados, igual de desgraciados que aquellos que nos hacen el mal. No, tenemos que ponernos del lado de Cristo. Tenemos que ayudarlo a Cristo a salvar a los hombres, a salvar a los pecadores. Esa es la mirada nueva, la mirada de la caridad que todo lo hace nuevo. Y con esto, queridos hermanos, ¿no? Y con esto seremos hijos del Altísimo. Grande será vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. Qué dignidad, queridos hermanos, ser hijos del Padre Celestial, ser hermanos de Jesucristo, hijos del Altísimo, porque tendremos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, con ese fuego divino que todo lo consume, que todo lo purifica, que todo lo enciende. Tenemos que ser hijos del Altísimo, y nobleza obliga. Si es cierto, como lo es, que Dios es amor, si es cierto, como lo es, que tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, lo entregó por nosotros, entonces para ser hijos de tal Padre, tenemos que amar no solo a los que nos aman, que en eso no hay ningún mérito, sino que debemos llegar a amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos hacen el mal, prestar sin esperar nada a cambio, ir siempre más allá. En definitiva, ese enemigo, por eso decía al principio, entre comillas, tenemos que verlo como un potencial amigo, como un otro potencial hijo del Altísimo. Tenemos que aspirar a que en ese corazón también esté encendido el fuego de la caridad. Nuestro Padre Celestial es muy exigente, quiere que seamos perfectos en el amor. La caridad es paciente, la caridad todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede. La caridad todo lo vence. Queridos hermanos, cambiemos ese modo de ver las cosas, pongamos a Dios por encima de todo, que es amor, pongamos a Cristo por encima de todo, que debe reinar y debe reinar ante todo con su caridad. Y viendo todo desde allí, desde la cruz, con una mirada contemplativa, aprenderemos a amar como Él amó, como Él nos amó. Y también contemplando ese corazón doloroso, ese corazón traspasado de María Santísima, que es la hija perfectísima del Padre Celestial, porque nadie después de Cristo amó como ella, viéndola a ella que veía morir a su hijo, el mayor bien que podía tener, el hijo de sus entrañas, viéndolo sufrir, viéndolo crucificado, viéndolo burlado, pedía, intercedía por los pecadores. A ella pidamos que ruegue por nosotros, que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.